Llegamos al viernes, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos para conocer el análisis de la noticia. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas noches, ¿listo? Sí, listo, Sandy, una semana larga como todas porque hay que trabajar bastante y eso es muy bueno. Y estamos aquí ya listos para los análisis. Inevitable, ¿no? Porque Guatemala al final de cuentas es simple y sencillamente parte de este mundo y ya una de las nuevas cepas, porque ahora ya no es solo una, pues aquí está presente en Guatemala. Por supuesto, vamos. Del COVID. Exactamente, Julio. Ese es uno de los temas con los cuales vamos a iniciar este programa. Ya las autoridades de salud dieron a conocer detalles en una conferencia de prensa. ¿Qué te parece entonces si comenzamos? Perfecto, vamos. El Laboratorio Nacional de Salud del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió la alerta epidemiológica por hallazgos de vigilancia genómica del SARS-CoV-2 en Guatemala. Se analizaron más de 330 muestras positivas para COVID-19 correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2020 y enero del 2021. Los resultados confirmaron que desde el mes de enero se encuentra circulando en el territorio guatemalteco dos de las variantes clasificadas por la OPS y OMS como cepas VOI, por sus siglas en inglés, o variantes de interés en salud pública. Y el primer grupo son el grupo VOC, que son, digamos, en este caso, aquellas variantes que dan preocupación, que son de preocupación, que por los sitios geográficos donde se han encontrado por primera vez son tres hasta el momento para OMS, la variante británica, la variante sudafricana y la variante brasileña, que ya está demostrado que pues, tienen cambios importantes en la epidemiología, a quienes afecta. Se ha demostrado también que puede causar brotes masivos, digamos, en los países o en las regiones, y que también presentan, digamos, o hacen que las vacunas sean menos eficaces, e inclusive algunos tratamientos o inclusive el diagnóstico por PCR. Estas variantes fueron identificadas en 7 muestras de pacientes provenientes de los departamentos de Guatemala y El Progreso. Lo que se ha demostrado hasta el momento con esta cepa, que es el linaje B.1.427 y la B.1.429, que pues, se le dice que es la de California porque se encontró por primera vez, y lo único que se ha demostrado en el momento es que tiene 20% más de transmisibilidad, es decir, es más infecciosa, y eso es muy importante porque quiere decir entonces que hay más chance de que pase de persona a persona y eso aumente la cantidad de casos y que eventualmente pues, sature un sistema de salud y ya no se pueda atender a la gente. Entonces, en ese panorama yo creería que sí tenemos que ponerle mucha atención. Estas variantes son capaces de presentar cambios físicos y cambios en capacidades. Además, se ha identificado que pueden causar casos comunitarios o contagios múltiples, mas no son clasificadas como cepas de preocupación. El jefe del Laboratorio Nacional de Salud pide a la población informarse por las vías oficiales sobre este tema. Es importante el lavado constante de manos, el distanciamiento físico y el evitar aglomeraciones o reuniones sociales. El Laboratorio Nacional de Salud está por iniciar la tercera ronda de secuenciación de las muestras seleccionadas que corresponden a los meses de febrero y marzo de 2021 para tener un panorama más completo de la dinámica de estas cepas en nuestro país. Bueno, como algo inevitable se puede catalogar el hecho de que lleguen estas nuevas cepas a territorio guatemalteco, Sandy. Y también, ojo, que aquí no se trata de crear un pánico, no se trata de crear un caos, se trata de informar y de analizar la situación. Estas nuevas cepas no es que tengan más capacidad de matar, pues, y a eso es a lo que vamos. Lo que sí tienen una mayor capacidad, como lo decía el director del Laboratorio Nacional, más o menos un 20% más de efectividad para ser transmisible entre los humanos. Sabes que hay un dato muy curioso que lo escuchaba hoy precisamente de un científico sudamericano que me parece también bastante coherente. El hecho mismo de la aparición de la pandemia del COVID-19 ha hecho que la gente, por las medidas de bioseguridad, obviamente el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento social, y no vamos a discutir eso. Lo único que según este científico de la salud, ese distanciamiento social hace que no se den esos intercambios normales que se tienen en el día a día de cuestiones, ahí sí que a nivel microscópico, entre bacterias, entre algunas otras situaciones que los humanos tenemos con los otros en la interacción, y eso lo que hace, según él, es debilitar un poco más lo que es nuestro sistema inmune, haciéndolo pues obviamente también más fácil para que una enfermedad tan transmisible como el COVID-19 pueda atacar. Es una interesante versión.
Totalmente, Julio, y también recordemos que hay varios estudios que todavía se están realizando de estas nuevas cepas para poder entonces dar esas herramientas al personal médico para la atención de la misma, porque recordamos que esto viene también a sorprender a médicos, quienes tienen que pues irse actualizando y también empapándose sobre estas nuevas cepas para el tratamiento que se le pueda dar, porque en algunos se indica que hay ciertos tratamientos que a unos pacientes con COVID-19 se le suministran o que se le pues dan como recomendación, que con ciertas cepas no tiene el mismo efecto. Entonces también podría venir a complicar la situación de salud y la situación hospitalaria en nuestro país. Definitivamente que sí, aparte que podemos entonces ver reflejado en números y aún en aquellos que no se registran, ¿verdad? Y la cifra negra, pues un aumento de personas infectadas con COVID-19 lógicamente en Guatemala, que eso sí puede ser dramático para un sistema de salud como el nuestro. Ahora, bien, es decir, ¿esto en qué afecta realmente al guatemalteco? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo que tenemos que hacer ahora con mayor constancia es haber hecho lo que siempre durante esta pandemia se supone que es una obligación, es decir, mantener lo que ya dijimos, la mascarilla, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Recuerde lo que ya le dijimos esta misma semana aquí en La Medida, es decir, hay mascarillas que ahora son muy económicas, las mascarillas quirúrgicas, pero estas mascarillas son desechables, no las puede estar utilizando por mucho tiempo, porque de lo contrario, pues sí cargará la mascarilla, pero pierde la efectividad. Totalmente, Julio, y aparte de eso, recordemos que hay que ir adquiriendo también ciertas prácticas y fortaleciendo las mismas también, porque ha existido un relajamiento total, definitivamente, pero es momento de que retomemos, que seamos más disciplinados y que seamos más responsables al momento de adoptar pues estas medidas de bioseguridad. El uso de la mascarilla, que ya lo hemos dicho incansablemente. Correcto, también el poder entonces tener este cuidado con cambiar la mascarilla, no utilizar la misma por siempre, si no sabemos también que va perdiendo su efectividad. Por supuesto, también al momento de que usted pues vaya a comer y se quite la mascarilla, tener cuidado donde la coloca también. Claro, la puede infectar. Exacto, o puedes entonces pues regar, imagínate que llegue el virus, lo tengas en la mascarilla y tú vienes, te quitas la mascarilla para comer, pero la pones en el plato, cerca del plato. O sea, no es un riesgo también. Hay que ir corrigiendo ciertas prácticas. Antes de los datos, quiero aumentar un poquito la explicación de lo que acabas de dar. Recordemos que porque es el tema del distanciamiento social, por lo menos contra el COVID-19, ¿no? Fuera que puede ser de que de verdad nos haga más o menos autoinmunes a otras situaciones. Las gotículas que siempre que hablamos y tenemos una interacción con las otras personas, aunque no las veamos, salen de nuestra boca, ¿verdad? Porque son microscópicas. Esas son las que quedan, por ejemplo, impregnadas en cierto lugar. Y no es que, si ahí está el COVID-19 presente, no es que muera inmediatamente, va a tener un tiempo de vida que puede ser de algunos minutos, de algunas horas, y si usted simple y sencillamente pone su mascarilla allí sin ningún cuidado, pues lo que va a hacer de alguna manera es probablemente tener esa situación de poder infectarse hasta sin quererlo. Otra situación, y esto también antes de los datos, hablamos de las mascarillas quirúrgicas que son básicamente desechables. Están las otras, las que son un poco más resistentes, las llamadas KN95, esas sí pueden ser utilizadas varias veces, pero el hecho de que puedan ser utilizadas varias veces tampoco significa que puedan ser utilizadas eternamente, también ahí requieren el cambio. Y que requiere también ciertas medidas. Por ejemplo, es importante que cuando se la vaya a colocar usted tenga las manos limpias, cuando se la coloque, que va a tener ese contacto, cuando se la retire también se lave las manos inmediatamente, porque ¿qué pasa entonces? Te retiras la mascarilla, luego tienes contacto con los ojos, con la boca y ahí es donde te infectas. Exactamente. Entonces, le explicamos esto porque sabemos que en este momento, pues ya las autoridades lo advirtieron, ¿no? Con que no saben y están evaluando si el aumento de casos que se ha tenido se debe a esta nueva cepa, pero también qué podría pasar en las próximas semanas con la presencia ya de esta nueva cepa. ¿Cómo podría estar la situación de salud? Los casos que se siguen disparando y la gravedad también de los mismos. Terrible. Por la situación entonces con cuanto a esta variable. Tienes toda la razón. Vamos con datos entonces para que podamos también ver la información que se ha preparado. Y sepa lo siguiente, hablando de cepas. La cepa detectada fue identificada, Sandy, por primera vez en California, Estados Unidos. El Laboratorio Nacional de Salud detectó en 7 muestras esta nueva cepa del virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad del COVID-19. Las muestras de las nuevas cepas fueron de 4 pacientes masculinos y 3 femeninos.
con edades comprendidas entre los 17 hasta los 87 años en el departamento de Guatemala y El Progreso, sin que esto signifique que no esté en otras partes. Los contagiados con las nuevas cepas tienen síntomas leves y ninguno ha fallecido, esto también hay que decirlo. La identificación de las cepas se produce justo cuando Guatemala enfrenta un fuerte aumento en el número de casos detectados, y aquí quiero recalcar algo para que tengamos esta información. Aunque la teoría que marca a nivel mundial es que estas nuevas cepas tienen un mayor poder de contagio, de infección, no es que tengan, al menos hasta el momento demostrado, un mayor poder de mortalidad, pero es que tampoco eso nos tiene que hacer relajarnos, al contrario, lo que tenemos que hacer es cuidarnos cada vez más. Definitivamente, Julio, es importante entonces tomar en consideración estos datos, tener conciencia sobre esta nueva cepa que, según se indica, pudo haber ingresado entonces de una persona que viajó a Estados Unidos. Es que el COVID viajó en avión todo el momento, ¿verdad? Entonces, es lo que el Ministerio de Salud da a conocer. De hecho, ya pues están manifestando su preocupación, Julio. Uno, por el repunte de casos que se ha dado en esta tercera ola de contagios, pero sobre todo también evaluando los niveles de ocupación de camas, los niveles de atención que se tienen en los hospitales, donde muchos ya sobrepasaron el 100%. Por ejemplo, el Hospital General San Juan de Dios decía que tiene al menos un 300% de su capacidad y que no sabe qué va a pasar entonces con esta nueva... Claro, con esta nueva cepa, ¿qué va a pasar? Esa es la preocupación, y por eso es que ellos hacen el llamado a la población en general para que nos cuidemos más, para que retomemos entonces esas medidas de prevención, para que seamos más precavidos, para que nos preocupemos, porque la red hospitalaria en nuestro país está pasando por un momento también muy crítico, Julio, porque hay muchos casos que se siguen registrando. Tenemos que entender que ningún país en el mundo estaba preparado para una pandemia, pero realmente cuando hablamos de países como el nuestro es bastante débil, ¿no? El tema de hospitalario y de salud en general. Vamos entonces, si te parece, con otros datos también preparados para el efecto, a verlos allí en pantalla para el análisis de usted. Y es que, Sandy, el Ministerio de Salud declaró alerta epidemiológica. Esto implica que las autoridades de salud van a intensificar la detección de casos, también intensificarán la estrategia de rastreo de contactos. La alerta implica recomendar a la población no bajar la guardia y aumentar las medidas de prevención e higiene, también reforzar la vigilancia epidemiológica en áreas fronterizas. Además, Sandy, de ocurrir un incremento acelerado, como tú ya bien lo señalaste, de casos, se recomendaría implementar medidas de restricción de la movilización. Ahora, yo me pregunto lo siguiente, y lo hablábamos también cuando regresamos de esta Semana Santa recién el lunes, ¿y no era mejor esta situación de la restricción de movilidad haberlo hecho los días más claves de la Semana Santa, es decir, jueves, viernes y sábado, porque ahí tal vez podrías proteger un poco más? No sé, yo lo pregunto porque Europa cerró y muchos países cerraron, pero Guatemala mantuvo abierto y estamos manteniendo un modelo como el de Estados Unidos, pero Estados Unidos al final de cuentas también termina siendo el país con más contagios a nivel mundial. No sé si sea el mejor modelo a seguir. No, Julio, en ese sentido no, aunque Estados Unidos está avanzando de gran forma en la vacunación. Enormemente. En eso sí deberíamos imitarlos. Deberíamos imitarlos, ¿verdad? Sí. Julio, es preocupante toda esta situación. Realmente, especialmente te diría, porque la población pues ya le bajó a estar pues pendiente siempre de las medidas, de tomar entonces este tipo de precauciones. Claro, Julio, y vemos las situaciones preocupantes. Esta semana, por ejemplo, cuando mirábamos el reporte de los casos positivos, estábamos de 1.500, 1.000, imagínate. Se mantuvo toda la semana. Claro, y de un número reducido de pruebas que se realizaron. ¿Cuántos habrá? Exactamente, esto nos tira esa tendencia de que si hicieran entonces 10.000 pruebas, ¿cuántos saldrían positivos? Bien dicho. Y eso que falta la próxima semana, donde ya recordemos... los contagios de Semana Santa. Exactamente. ¿Qué va a pasar? Cuídese, por favor, eso es lo que le podemos recomendar. Sea responsable, cuídese usted, cuide a su familia y a todas las personas de su entorno, porque si todos tomamos entonces este tipo de medidas, creo que podemos ayudar. Así es. Muy bien, muy buena conclusión. Señoras y señores, entonces ya lo tiene usted ahí. Las medidas de bioseguridad, hoy más que nunca, por usted, por su familia y al final de cuentas por Guatemala, pues sígalas. Nos permite ir a una breve pausa comercial recordando solamente una cosa, que nosotros somos a la medida.
luego que un agente de seguridad privada le disparara a un presunto delincuente cuando pretendía extorsionar. El Ministerio de Gobernación informó que a través de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada se realizará una inspección en la empresa responsable para verificar el cumplimiento de parámetros establecidos para ofrecer el servicio. Según autoridades del Ministerio de Gobernación, es necesario verificar y hacer reajustes en empresas de seguridad privada, y quienes no cumplan tendrán sanciones de 25 hasta 50 salarios mínimos, dependiendo del tipo de infracción que se cometa. La Dirección General de Servicios de Seguridad registra actualmente 40.000 agentes, pero que están en proceso de documentación un total de 100.000. Además, se plantean retomar las capacitaciones presenciales, que derivado de la pandemia se suspendieron para ser virtuales. Sandy y televidentes, antes de empezar con este análisis, fíjate que ayer lo hablamos y cuando lo hablamos yo creo que todas las personas de una manera coherente entienden a lo que nos estamos refiriendo. Es decir, no estamos aquí defendiendo a ningún delincuente, estamos viendo el actuar de los señores guardias de seguridad privado. Recibí un par de comentarios de personas que me dicen, mire, no me pareció la manera, y qué bueno, ¿no? De eso se trata también, el que se pueda analizar la forma en que usted analizó esto, porque el otro es un delincuente. ¿Sabe cuál es el problema? Les digo yo a ustedes que lo que estamos analizando no es que se pueda o no atacar a un delincuente cuando éste ataca. El problema es que ahora este guardia de seguridad privada ahora tiene un problema muy grande con la ley, porque va a enfrentar, primero es prófugo de la justicia y enfrentará un juicio por homicidio. Tal vez con una capacitación mejor, tal vez con una supervisión mejor y tal vez con un equipamiento también mejor y más adecuado, se pudo haber actuado de otra manera, que eso es lo que se dice, porque las repercusiones legales para el guardia que probablemente defendió su vida y que probablemente defendió la vida de otros, en este momento, con lo que se ve en el video, lo incrimina de esa manera. Eso es lo que tenemos que entender. Exactamente, Julio, y sí, coincido contigo. Sí, Sandy. Hay personas que coinciden con este análisis de que, bueno, le debió disparar en una pierna, utilizar otro tipo de armas que no fuera, pues, letales. Exactamente. Mientras que otros, ¿por qué se defiende al delincuente y jamás se culpa a esta persona que fue un héroe? Realmente, viendo la legislación cómo se encuentra, incluso a nosotros nos podría pasar. Correcto. En el sentido de que, bueno, nos vemos amenazados y le disparamos a una persona y nos que... vamos a exactamente. la cárcel. ¿Quién va a tener las repercusiones legales? Porque mientras se averigua qué fue lo que pasó, las condiciones en las que se dieron y todo esto, entonces también podemos enfrentar un proceso. Totalmente. Esa es la parte que tenemos que investigar, porque veamos, este guardia de seguridad en este momento es prófugo de la justicia, es decir, es sujeto a una investigación. Eso es correcto. Entonces aquí lo que tenemos que analizar es precisamente, sobre todo nosotros aquí en A la Medida, que hemos dicho una y otra vez, que a los delincuentes, es decir, a los extorsionistas, a los secuestradores, a todos aquellos que hacen un daño realmente muy grave a la población, a los secuestradores, apliquémosle el artículo 18 de la Constitución, la pena de muerte, la reactivación de la misma. Es decir, nunca, jamás vamos a defender a un delincuente. Al contrario, las penas deben endurecerse y deben de ser realmente estrictas. Lo que se está discutiendo en este caso es por qué no hay una mejor preparación en primera instancia y por qué no hay un mejor equipamiento para los guardias de seguridad privada, porque entonces los exponen a este tipo de situaciones. Y ante esa situación, la repercusión ahora personal del guardia, que probablemente haya evitado un asalto, haya evitado un robo, haya evitado una extorsión, haya evitado algún otro hecho delictivo, es la que tú dijiste, ahora ser prófugo de la justicia. Veamos este punto. A ver. Cuando un policía entonces está persiguiendo a alguien, ¿de una vez le puede disparar? Es que ahí es donde tenemos que entrar precisamente al análisis legal. Exacto. Si lo hace, digamos, si es un policía de la fuerza, ahí sí que de seguridad nacional, policía nacional civil, se convierte, si lo mata, prácticamente en una ejecución extrajudicial. ¿Por qué? Porque no hay una legislación que realmente se interprete como debería de interpretarse. Se trató en su momento de hacer el cambio legal en el artículo 44 de nuestro Código Penal para que el legítimo ejercicio de un deber, que es precisamente esto que estamos viendo acá, pues no pueda ser sancionado penalmente, sino que al contrario se vea como la defensa, como la legítima defensa de tu vida, como la legítima defensa de la vida de otros, como la legítima defensa de algo que es de bien común. Pero
esta parte debe ser también algo que hay que cambiar y que dotar de mayor fuerza en el Código Penal, porque tal y como está ahorita, lo haces tú, lo hace un guardia, lo hace un policía, lo hago yo, pues nos vamos simple y sencillamente ante un juez, así de simple. ¿Y por qué ponemos este ejemplo? Porque, por ejemplo, ante la inseguridad, ante la falta también de tantos elementos de la Policía Nacional Civil para que esté cuidando pues cada comercio, existen las empresas de seguridad privada. Entonces, prácticamente tienen una función entonces de brindar esa seguridad. Exactamente. Entonces, vemos que un agente de la Policía Nacional Civil, si actúa de esa forma, también es investigado. Ha pasado. Un guardia de seguridad también. ¿Por qué? Porque el procedimiento entonces que se utiliza no es el adecuado. Ahí está. Y este es el punto que nosotros estamos analizando. Pero parte también de este caso, Julio, me llama la atención. Es importante, sí, que la entidad encargada de la supervisión, exactamente, la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada, seguimiento y pueda pues indagar un poco más sobre las empresas de seguridad privada, porque primero no sabemos nada de esa empresa de seguridad, no sabemos si está legalmente inscrita o registrada o si es una empresa pirata, fantasma, que puede existir. Y el proceso de formación y capacitación de sus guardias. No lo sabemos. ¿Cómo lo seleccionan? ¿Y por qué es importante esto? Porque si, por ejemplo, la empresa le da una capacitación a sus guardias de cómo actuar, va a ser incluso pues esa seguridad para los mismos usuarios o los mismos beneficiarios de esta seguridad privada. Pero si no, perfectamente se pueden lavar las manos y dejan solo al guardia de seguridad. ¿Qué es lo que pasó acá? Que no sabemos. Yo no sé si la empresa se va a hacer cargo de decir, bueno, te vamos a ayudar con un abogado, te vamos a dar seguimiento porque actuaste conforme a los procedimientos que ya habíamos practicado, que te habíamos enseñado, fue correcto. No sé, en realidad, lo dejan solo también al guardia. Lo dejan solo, es que ¿qué procedimientos? Esto es lo que estamos cuestionando, es decir, qué bueno que existen las empresas de seguridad privada, qué bueno que se le apueste a la seguridad, porque realmente es lo que necesitamos los guatemaltecos. Lo que pasa es de que si le vas a dar a alguien un arma, le vas a dar a alguien la responsabilidad de ser guardia de seguridad privado, primero, por favor, evalúalo, capacítalo como empresa y obviamente que esas empresas puedan ser correctamente verificadas. Seguramente a muchos dueños o a muchas personas que tienen empresas piratas no les va a gustar lo que estoy diciendo, pero es que así tiene que funcionar. Es la realidad. Es que es la realidad, porque si estamos hablando de una cantidad de guardias de seguridad privada de 100,000, 150,000, 200,000, los que hayan, porque ni eso se sabe a ciencia cierta, entonces tiene que ser gente que se anda con un arma, esté bien preparada hasta cómo poder reaccionar de una manera que ellos no se metan en el problema, porque la empresa después los va a dejar solos. Los va a dejar solos. Totalmente, Julio. ¿Qué te parece si vamos con unos datos? Vamos con los datos entonces, Sandy, y ahí los tiene, por favor, usted también en pantalla. En Guatemala, las empresas de seguridad privada deben estar regidas bajo la ley y reglamento de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada, que está a cargo del Ministerio de Gobernación. Se estima que existen una cantidad aproximada de entre 100 a 150,000 guardias de seguridad privada en el país. Solo es una estimación, porque lo decía bien Sandy Monroy, hay muchas empresas que funcionan de manera pirata y entonces no sabemos cuántos son. Para poder operar una empresa de seguridad privada debe hacerse el trámite correspondiente ante la Dirección General de Empresas de Seguridad Privada para poder obtener el acuerdo de creación, que esto es complicado, esto no es fácil de obtener. Queda claro que la DIGESP debe de ejercer un control que sea más estricto, que sea más continuo y que sea más permanente, Sandy, sobre todos los aspectos de las empresas de seguridad. Sí le tenemos que apostar a la seguridad en Guatemala, sí, pero cuando se trata obviamente de este tipo de situaciones, a ver, vamos a ser claro en dos cosas para que no confundamos el agua con el aceite. Contra la delincuencia, con toda la dureza del caso, que se les pueda capturar, que se les pueda aprender, entregar obviamente a las autoridades y si es necesario, después de un debido proceso, con la reactivación de lo que hemos dicho, de la pena capital a través del artículo 4, párrafo segundo del Pacto de San José, pues que se la apliquemos porque están haciendo un daño a la sociedad guatemalteca. Lo único que no tenemos que permitir es que también entonces se convierta una cosa contraria, es decir, que la ejecución se dé antes de ese debido proceso, porque ahí es donde ya pervertimos el tema de la justicia como tal y es donde al final de cuentas las víctimas particulares terminan siendo estos pobres guardias de seguridad privada mal pagados, mal entrenados, mal equipados y por supuesto que muy mal, pero muy mal motivados en el día a día, porque las empresas de seguridad privada cobran X cantidad por un guardia, pero a ellos es que les pagan lo mínimo también.
también ese tipo de regulación es importante que la DIGESP lo pueda revisar, Julio, porque es cierto, se paga una cantidad de dinero y después los guardias vemos las condiciones también en las cuales se encuentran. Correcto. Ojo, Dirección pues General de Empresas de Seguridad Privada, es importante que le puedan prestar atención a este tema y si lo están haciendo, pues bueno, denla a conocer también porque mayor información pues no se tiene. Y también a las empresas de seguridad privada, prestarle más atención a este tipo de casos. Así es. Es decir, yo no sé, Julio, pero si tú has visto un guardia de seguridad privada que tenga un gas pimienta, que tenga un taser, por ejemplo. Normalmente no lo ves. Solo ves con un arma de fuego nada más. A ver, es que un guardia de seguridad privada, por su propia función, la responsabilidad de la empresa fuera de uniformarlo y darle una escopeta calibre 12 que lanza perdigones, debería de tener por lo menos un chaleco antibalas, digo yo. Debería de tener fuera de su arma, que puede ser esa o cualquiera otra que se pida, debería de tener la capacitación, la motivación pertinente, pero todo un kit de situaciones que son no letales. El gas pimienta, muy bien lo dijiste, el batón es necesario también, la pistola taser definitivamente, un par de grilletes, que no sé por qué le llaman esposas, insisto en esto, ¿verdad? También para poder hacer hasta una aprehensión en el momento, como lo dicta el artículo 6 de la Constitución, después entregando a este sujeto que sea algún delincuente a las fuerzas de seguridad, es decir, entiéndase a la Policía Nacional Civil. Pero es que si no les das ese tipo de atención, entonces también al final de cuentas vas a tener una persona que está en el día a día allí con esa arma, totalmente desmotivado, viendo qué es lo que pasa y simple y sencillamente arriesgando propiamente su vida, porque se está enfrentando a la delincuencia organizada. Enfrentarse a unos pandilleros, enfrentarse a unos extorsionistas, son gente que te llega a matar y que no se lo va a pensar dos veces. Entonces a los que estamos exponiendo son a los guardias de seguridad privada, una vez más. Por eso preguntamos, ¿están realmente capacitados como deben ser los guardias de seguridad privada? Te deseo decir lo siguiente, hay empresas muy responsables de seguridad privada, donde la formación y capacitación es continua y permanente, donde hay práctica de tiro, donde se va a polígono, donde hay práctica teórica, capacitaciones que hasta universitarias, pero hay otras donde realmente esto no existe. Y ahí es donde se debe ir apuntando entonces, incluso Julio, no solamente debería ser, bueno, cumplieron con los requisitos para la autorización del funcionamiento de una empresa de seguridad privada y ahí estuvo y fue un gusto habernos conocido. No, debería existir un seguimiento también del actuar, reportes y todo para que también se tenga entonces ese control que creo que en este momento está fallando también para poder entonces verificar procedimientos como estos, de que por lo menos los guardias sean capacitados cada cierto tiempo, actualizados, Julio, porque yo creo que es importante también que se pueda hacer exactamente como parte entonces de esa seguridad que se pueda brindar. Uno de nuestros seguidores, Julio, anoche me planteaba una pregunta que quiere que te la haga. Con mucho gusto. Y era el punto que me planteaba de que, bueno, pero ¿qué hubiera pasado si este guardia detiene al hombre, se lo lleva a la policía y tal vez por falta de prueba lo liberan y lo llega a matar al guardia? Pudo haber pasado. Me plantea este punto que me pidió que te los... Muchísimas gracias por esa pregunta, un punto muy válido también. Es que por eso sabe usted que nos planteó esa pregunta a través de Sandy Monroy, lo hemos dicho una y otra vez, la principal de las necesidades que tiene nuestro país se llama seguridad. Entonces eso quiere decir que tenemos que preparar a todos, a la Policía Nacional Civil, al Ejército, a las empresas de seguridad privada. ¿Qué es lo que hubiera pasado? Probablemente hubiera pasado lo que usted dice, ¿verdad? Es decir, lo contrario, y entonces el asesinato sería para este guardia de seguridad privada. Como sea, en cualquiera de los dos casos, con lo que usted plantea y con lo que pasó ayer, que hoy estamos exponiendo acá, la preparación en todo sentido y equipamiento de los guardias de seguridad privada, la víctima principal de esto termina siendo el pobre, llamémosle así, guardia de seguridad privada que tuvo esta actuación probablemente para salvar de un robo a su empresa donde estaba asignado, pues, pero que ahora lamentablemente se ha constituido en literalmente para la justicia en un prófugo y en alguien que va a ser acusado de homicidio. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Concluimos entonces este segundo análisis. Gracias siempre por mantenerse en contacto con nosotros. Vamos a hacer una pausa. Así es, no cambie por favor, recordando algo pues que nosotros somos a la medida.
El procesado y exdirectivo del desaparecido Banco del Café, Bancafé, Eduardo González, llegó este viernes al Juzgado B de mayor riesgo para examinar si podía continuar con una libertad condicional que el juez del caso Bancafé le otorgó en julio del 2020 al considerar que era parte de la población vulnerable por la COVID-19. En el 14 nivel de la Torre de Tribunales, González fue notificado por la Unidad de Delitos contra Bancos de la Fiscalía del Crimen Organizado que se autorizó una nueva orden de captura en su contra por el delito de quiebra fraudulenta. El fiscal Saúl Sánchez indicó que el caso está bajo reserva. En los operativos de este viernes se capturó a los hermanos Manuel, Eduardo y Jorge Alfredo González Castillo. Sí, el Ministerio Público solicitó orden de captura ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal contra los indicados Jorge Alfredo González Castillo y Manuel Eduardo González Castillo por el delito de quiebra fraudulenta. Este expediente está bajo reserva y el delito tiene una pena de 20 a 30 años y no goza de medida sustitutiva. Hoy únicamente sería el motivo de detención, licenciado, y pendiente la primera declaración. Sí, así es, eso es lo que está haciendo y estamos procediendo a hacer otras diligencias de allanamiento del presente caso a manera de buscar evidencia que fortalezca la investigación. En el sótano 2 del edificio judicial engrietado, Eduardo González dijo sentirse tranquilo y tener poca información sobre estos nuevos señalamientos en su contra. Como siempre, nos hemos presentado voluntariamente a cualquier diligencia a la que se nos haya citado o convocado. Y hoy veníamos justamente a una audiencia por el otro caso, por la medida sustitutiva de razón humanitaria. Pero aquí estamos, como siempre, dando la cara, dispuestos a enfrentar a la justicia y ojalá que se haga justicia. El exbanquero estuvo en prisión preventiva cerca de 9 años por el caso Bancafé. Obtuvo una libertad condicional de 8 meses y este 9 de abril quedó nuevamente en prisión provisional. La primera declaración de los hermanos Manuel Eduardo y Jorge Alfredo González Castillo iniciará el 13 de abril de este año. Bueno, vaya caso, ¿no? El tema de Bancafé. ¿Le parece y te parece, Sandy, si empezamos con algunos datos para la reflexión sobre lo que ha sucedido? Vamos a pedirle a producción de a la medida, ahí los tiene usted en pantalla. En el año 2006, el extinto Banco del Café, es decir, Bancafé, se declaró en quiebra. Esto provocó el cierre de las agencias a nivel nacional y que más de 3,000 cuentavientes perdieran literalmente sus ahorros. Por esos hechos, el Ministerio Público ha procesado a varias personas en el sistema de justicia por diferentes delitos. La estafa de 1.000 millones de quetzales, que es lo que está imputando el Ministerio Público, habría provocado que aproximadamente 3.500 cuentavientes perdieran sus ahorros tras 28 años de operaciones de lo que fue Bancafé en el país. Pero, a ver, esto pasó en el año 2006. Estas capturas inicialmente de los exdirectivos, que prácticamente también propietarios de Bancafé en su momento, que hoy se presentaron ante el juzgado y ahí vieron una nueva orden de aprehensión. Bueno, ellos también vienen purgando prisión preventiva desde 2011, es decir, que se resuelva este caso. Para unos y para otros, ¿no? Porque ni se resuelve para quienes perdieron sus ahorros, ni se resuelve para esta gente que está privada de libertad. Y entonces es un limbo que no le sirve a nadie esta lentitud de la justicia. Aquí vemos que lo de justicia pronta se quedó en la palabra nada más. Y cumplida, bueno. Julio, yo quisiera que tú nos fueras explicando un poco de, porque generó un poco de duda el hecho de una recaptura. Sí. Y quisiera que nos explicaras, porque bueno, Eduardo González desde el 2011 está enfrentando entonces este proceso. Correcto. Y quisiera que nos explicaras más detalles respecto a esta recaptura, por qué se da y todos los detalles. Para ir cadenciando precisamente y finalizando en este tema, vamos a ver la situación. Es decir, la recaptura es por una nueva orden de aprehensión que giró otro órgano jurisdiccional por el tema de otro delito llamado estafa fraudulenta, es decir, el fraude para causar prácticamente la quiebra y que estos 3.500 millones de 3.500 personas perdieran sus millones de quetzales unidos todos en esas cuentas. A eso se debe, es decir, un nuevo caso. O sea que esto va para largo. Y no se va a resolver. Y aparte de eso, no es que ya se haya terminado el primer caso del 2011, sino que esta persona estaba con arresto domiciliario por razones humanitarias, que el juez había cedido entonces darle arresto domiciliario, pero está continuando con el proceso, está siendo juzgado por el primer caso. Ahora
un segundo caso. Se viene también este procedimiento. Para terminar, ¿te parece? Porque lo que has dicho me es muy familiar en todos los casos penales aquí en Guatemala. Lo que debería hacerse es ya justicia. ¿Y qué es justicia? Pues bueno, llegar al juicio oral y público por los dos casos, demostrar con las acciones, con las pruebas, qué es lo que sucedió y entonces que hayan las condenas o que hayan las absoluciones que correspondan y que la gente al final de cuentas también encuentre la justicia que no ha tenido y estos directivos pues también sepan cuál va a ser su situación jurídica, porque ¿de qué te sirve tenerlos ahí detenidos, privados de libertad, si no resuelves el caso y si no resuelves la situación de las personas? De nada. De nada. Así que este es el resumen de los casos impactantes del día. Vamos a hacer una pausa y tenemos otras noticias también relevantes que le queremos dar a conocer después del corte. Correcto, por favor no cambie, recuerde que nosotros somos A la Medida. Regresamos entonces con información nacional, porque el ministro de Energía y Minas informó que el 20 de abril se realizará la preconsulta para de esta forma se pueda reactivar las operaciones de la mina El Escobal en el departamento de Santa Rosa. Eso es en cumplimiento a lo dictado por la Corte de Constitucionalidad. Efectivamente estamos por iniciar el proceso de preconsulta en El Escobal. El próximo 20 de abril está programada la primera de las reuniones, donde por primera vez estaremos los 9 participantes en el proceso de preconsulta, reunidos para empezar a platicar sobre las reglas que van a regir el proceso de consulta, con miras pues a poder reactivar en el futuro cercano el proyecto minero El Escobal. ¿Cómo está basado o cómo está fundamentado este proceso? Es decir, ¿cómo es el procedimiento para poder llegar a este nivel? Pues la Corte de Constitucionalidad, que manda a realizar este proceso de consulta, ha definido que el proceso debe realizarse no solo en presencia del pueblo indígena a consultar, que en este caso es el pueblo xinca, sino de otros entes. Por ejemplo, aquí va a participar la Procuraduría de Derechos Humanos, la Comisión Presidencial de Diálogo, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Energía y Minas y la propia empresa, entre otros. Y básicamente son 2 etapas. Una de preconsulta, donde nos ponemos de acuerdo sobre la documentación que hay que compartir, sobre los plazos, sobre la duración del proceso, sobre los lugares donde nos vamos a reunir, sobre pues las normas de intervención en el proceso. Y luego la consulta en sí misma, que consiste en un diálogo intercultural, donde se comparte la información y luego platicamos respecto a la visión del pueblo indígena sobre el proyecto, pero también la visión de los otros intervinientes sobre lo que el pueblo indígena manifestó y sobre lo que el proponente del proyecto también manifestó, con miras a que al final pues se tome una decisión en consenso que nos permita pues rehabilitar el proceso minero, el proyecto minero en este caso, pero tomando en consideración aquellos elementos de la cosmovisión indígena que fueron planteados en el proceso. El proceso se llevará a cabo luego del diálogo con autoridades del pueblo xinca y en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de la Corte de Constitucionalidad del 3 de septiembre del 2018. Posterior a la preconsulta, se definirá el mecanismo para la consulta final. Son sesiones de trabajo convocadas, nos reunimos y de hecho la preconsulta es la que nos va a generar las pautas para la propia consulta, porque en la preconsulta nos ponemos de acuerdo sobre la metodología específica para el intercambio de información, para la intervención en el proceso. Y la etapa de consulta es, después de analizar la información, venimos todos a la mesa y expresamos lo que opinamos de la información que se compartió. Es un diálogo. Es un diálogo. ¿Y eso se da a nivel de autoridades locales o indígenas o con la población, la consulta? Eso es muy importante porque la propia sentencia nos dice la forma en determinar a los representantes que participan. Y básicamente se señalan 2 representantes titulares y 2 suplentes de todas las instituciones intervinientes, pero en el caso específico de la consulta del Escobal, sí da la oportunidad de que el pueblo xinca sea representado a través de la institución conocida como Parlamento del Pueblo Xinca de Guatemala, que por acuerdo entre las partes va a participar a través de sus 59 representantes. Hoy viernes fueron inauguradas por parte del Ministerio Público 68 nuevas agencias fiscales, con lo cual se logra una cobertura de los 340 municipios del país. Esto precisamente para poder facilitar el acceso a la justicia por parte de los guatemaltecos. Vea la información.
Delitos leves serán conocidos e investigados por 68 nuevas fiscalías municipales del Ministerio Público, que fueron inauguradas este viernes en distintos puntos del país. Con estas nuevas agencias se logra una cobertura del 100% en el territorio nacional y se tiene previsto que el 86% de los casos sean concluidos en estas fiscalías. El presidente Alejandro Yamatei resaltó que esto fortalece el acceso a la justicia para decenas de comunidades. De esta manera, los servicios que el Estado debe prestar a la población deben de descentralizarse, pues solo así garantizaremos que las poblaciones más lejanas tengan acceso a estos servicios. Es la clave para promover el desarrollo, mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos y atender todas las necesidades insatisfechas. Estos esfuerzos fortalecen la gobernabilidad desde el nivel municipal. Entre las capacidades con las que contarán estas sedes figura la recepción de denuncias relativas a las alertas Alba Kenneth e Isabel Claudina. La habilitación de estas agencias eliminan los largos trayectos que las víctimas de crímenes debían realizar para colocar una denuncia. Al asumir la jefatura del Ministerio Público, adquirí el compromiso de acercar la justicia a las diversas comunidades, ya que fueron muchos los testimonios que conocí de personas que indicaban que para presentar una denuncia tenían que viajar por varias horas. La inversión de cada agencia fiscal es de 1.560.000 quetzales y su apertura se logró con el apoyo de la Embajada estadounidense y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Finalizamos entonces, muchísimas gracias por su sintonía esta semana y recuerde que el 7 de mayo es nuestro tercer aniversario. No olvide eso, como tampoco olvide, por favor, que este fin de semana quédese acá recibiendo las mejores noticias y programas en TN23 el domingo a las 19 horas. ¿Qué pasa en el mundo? Pues ahí está, Andrés Estrada, Apuntes del Mundo. Chao, nos vemos. Feliz noche.